Buenas tardes, queridas hermanas, ¿cómo están? Damos comienzo a una nueva reunión femenina. Para continuar, tendremos una palabra de oración. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor amado, te damos las gracias por este nuevo día, Señor, que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de poder cada una estar en sus hogares, Señor, pero estamos en el mismo espíritu, Señor. Señor amado, te pedimos, Señor, por las hermanas que están conectadas, por mis vecinas, por algunas amigas también, Señor amado, que aún no dieron ese paso importante en su vida, Señor amado. Te pido, Señor, de que ellos puedan creer, Señor, que ellos puedan aceptarte en sus corazones como un día lo hicimos nosotros, Padre Santo. Te pedimos de que ellos puedan entender, Señor, tu palabra, porque tu palabra dice: aquí estoy a la puerta y llamo, y si alguna oye, entraré a él. Te pedimos, Señor amado, de que ellos puedan entender, Señor, que sin ti no somos nada. Prepara, Señor, nuestros corazones para poder recibir la palabra por medio de la hermana Vicky, Señor, que nos visita. Gracias, Señor, por ese tiempo, Señor, que ella tuvo para prepararse, Señor, y para que hoy esté entre nosotras. Así también te pido por esas hermanas que aún no te han conocido, que también ellas puedan tener una decisión, Señor, el día de hoy. Te agradezco, Padre Santo, por Candela y por Agustina, Señor, que prepararon, Señor, una alabanza. Bendícela, Padre Santo, por esa obra tan linda que hacen, Señor, que es el canto. Y te dejo el resto de la reunión, Señor, en tus manos, agradecida por todas las cosas, Señor, que nos das. En el nombre de nuestro amado, del Señor Jesús. Amén. Antes de las alabanzas, quiero compartir un versículo que se encuentra en Romanos 8, del 37 al 39. Ante todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilla que tenemos esa esperanza, esa seguridad, los hijos de Dios, ¿no es cierto? Que ninguna cosa creada, ni siquiera esta pandemia que estamos pasando en estos momentos, no podrá separar del amor de Cristo. Vamos a cantar 2 alabanzas. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel, tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, manifestado en tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy, que hoy pueda ser esa nuestra oración. Desde mi corazón te canto hoy. Y la otra alabanza es Dulce Refugio. Dulce refugio en la tormenta es Jesús el Salvador. Él me alienta y me alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa protección guardará mi corazón. Qué seguridad, ¿no? Qué seguridad. Si estamos fundada en esa roca que es Cristo, vengan ríos, fuertes vientos, no nos podrán derribar. ¿Por qué? Porque estamos en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Así que vamos a alabarle a nuestro Dios con todo nuestro corazón.
hermosas alabanzas a nuestro Dios. Ahora vamos a tener una participación musical, Agustina y Candela. 1, 2, 3, va. Hola, buenas tardes hermanas, bienvenidas a esta tercera reunión virtual femenina de este año, hasta que el Señor nos permita poder reunirnos en la iglesia. Lo hacemos por este medio y en esta oportunidad me toca a mí presentar a la hermana que va a dar, nos va a traer el mensaje en esta tarde. Ella es Vicky González, es del Distrito Federal México. Le vamos a dar la bienvenida, el pase a ella, y a continuación vamos a pedirle a Celia que dé el informe de CONFE, y luego sí le pedimos a Erika que ella pueda cerrar la reunión con una palabra de oración.
Gracias por estar ahí, hermanas. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Vicky y es un gusto poder estar el día de hoy con ustedes aquí compartiendo la palabra de Dios. Un saludo desde la Ciudad de México, yo soy mexicana y es un gusto poder estar platicando con ustedes, con las hermanas de Buenos Aires, Argentina, y poder llevar la palabra de Dios hasta allá. Que sea de bendición este tema para todas ustedes y que podamos aprender no solo ustedes, sino yo también. Ese es mi anhelo y eso es lo que espero que podamos hacer juntas y que la palabra de Dios sea manifestada a través de mí para poder ayudar a cada uno de ustedes, ¿no? Es un gusto realmente, gracias por la invitación y bueno, vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy, que es en las tormentas, pero no atormentadas. Y es aquí donde podemos ver últimamente lo que está pasando en diferentes países, nos tiene como atormentadas algunas. Con tantas situaciones que se han venido dando, nos tienen un poco atormentadas. Vamos a ver cómo es que podemos estar en las tormentas sin sentirnos realmente atormentadas. Hace un tiempo atrás nosotros estábamos ya realmente cansados, veníamos de ministerio en ministerio y lo que decidimos fue planear unas vacaciones, poder irnos de vacaciones y relajarnos. Entonces, pues empezamos a preparar, tomamos la decisión de momento y nos fuimos a la playa, nos fuimos a disfrutar unos días con el sol, la arena, el mar y nos fuimos realmente a pasar unos días ahí juntos como familia. Estábamos realmente relajados, teníamos 2 días que acabábamos de llegar, estábamos disfrutando del sol, el mar, la comida rica del puerto y de repente nuestro clima, bueno, pues se vio afectado porque el clima empezó a cambiar, nuestro clima emocional también se empezó a cambiar. El clima empezó a ser un poco más aire, nubes llenas de lluvia, nubes negras, borrascosas, cada vez más grandes las olas, el viento más fuerte y nuestro clima empezó a cambiar totalmente. Pero también nuestro clima emocional, porque empezamos a estar un poco deprimidos porque tanto planear las vacaciones y estaba siendo afectado por el clima. No podíamos salir, no podíamos disfrutar, no podíamos hacer las cosas que teníamos planeado. Entonces esa tormenta de repente, esa lluvia se convirtió en una tormenta y de repente nos empezó a afectar. Decidimos quedarnos en el hotel viendo películas y disfrutando, pero bueno, no era lo mismo, ¿no? Sin embargo, el viento cada vez soplaba más fuerte, con más fuerza, los cristales del hotel temblaban, vibraban, el viento silbaba con más fuerza, la lluvia cada vez era peor y las tormentas, por lo regular que son cerca del puerto, pues siempre son con mucha más intensidad y mucha más fuerza. Así que nos vimos un poco afligidos y preocupados porque decíamos, bueno, ¿para qué venimos? ¿Para qué se nos ocurrió venir? Y mejor hubiéramos quedado en casa, estuviéramos viendo igual películas, pero más seguros y tranquilos. Sin embargo, al siguiente día, bueno, decidimos descansar y el siguiente día que despertamos, el clima ya estaba mejor y podemos seguir con nuestras vacaciones y terminar de disfrutarlas. Esta historia de nuestra familia, bueno, tiene un final feliz, pero no siempre terminan en un final feliz. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy y vamos a aprender a descansar en las tormentas. Entonces, es aquí donde quiero empezar. Cuando yo estaba precisamente pensando en la historia familiar que vivimos, se me venía a la mente esa historia de la Biblia de los discípulos en la barca. Cómo es que precisamente una tormenta vino a afectarlos a ellos como discípulos y cómo nos afecta a nosotros también en nuestra vida cotidiana. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos 4, 35 y 36. Voy a ir leyendo los pasajes de la Biblia y voy a ir comparándolo con nuestra vida diaria, cómo es que precisamente esta historia tiene tantas vivencias en la actualidad y podemos compararlas. Entonces dice aquí en Marcos 4:35, dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Entonces vamos a imaginarnos y vamos a regresar y a comparar cómo es que estamos en un clima tranquilo, los discípulos están ahí relajaditos, el mar, el solecito, todo tranquilo, estaban con Jesús, se subieron a una barca y se fueron a la aventura. Y podemos imaginarnos cómo es que en este pasaje relata que todo era tranquilidad, ¿sí? Pero vamos a leer lo que sigue. Dice el versículo 37, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba.
Aquí podemos observar cómo es que los discípulos estaban en la barca tranquilamente y de repente viene una tormenta. Llega sin avisar, llega con mucha fuerza, con tal fuerza que la barca era sacudida y se anegaba y se llenaba de agua. Entonces, así son las tormentas de nuestra vida. Muchas veces llegan sin avisar, llegan con mucha fuerza, llegan tempestivamente, llegan de una manera que ni siquiera las esperamos y llegan a afectar nuestra vida porque muchas veces nosotros ya pareciera que todo lo tenemos armado, una familia, muchas bendiciones, una casa, un lugar donde vivir, tranquilidad, y pareciera como de repente llegan y nos azotan con tan fuerza que vienen a afectarnos completamente. Entonces, aquí lo primero que debemos que hacer es que las tormentas las vamos a pasar todos. Todos vamos a pasar por tormentas que llegan a nuestra vida. Y esas tormentas no son iguales. A pesar de que pareciera que son semejantes, la tormenta de mi vecina con la mía, nunca van a ser iguales. Porque no viene a trabajar esa tormenta, lo mismo que trabaja en mí no lo va a trabajar en la otra persona. Esa tormenta viene a causar sentimientos y reacciones en mi vida que tal vez no va a causar en la otra persona. Entonces las tormentas no son iguales y las tormentas llegan con tal fuerza a cada individuo que viene a afectarlo completamente. Vienen a afectarnos en un nivel emocional, en donde nuestras emociones pueden convertirse en tristeza, desesperación, desesperanza, preocupación, vienen a causar hasta enojo, vienen a causarnos muchas cosas, ¿no? Nuestras emociones se ven afectadas y nuestras reacciones también. Cuando las tormentas llegan a nuestra vida, desconozco cuál puedan ser las tormentas de tu vida, porque a veces puede ser la muerte de un familiar, puede ser la falta de trabajo, la economía, una enfermedad, una situación que no esperabas, pero esas tormentas vienen a trabajar algo a tu vida. Y estoy seguro que muchas de nosotras hemos pasado por esas tormentas. Los discípulos en ese momento estaban pasando por una tormenta en donde imaginemos que los discípulos ya están ahí, donde los discípulos están pues viéndose también sus sentimientos alterados, sus emociones alteradas, también cómo es que esa tormenta pues ya les empezaba a preocupar, ¿no? Y vamos a leer el versículo que sigue, que dice el versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Vemos cómo ahí los discípulos ya tienen una reacción de preocupación, una reacción de desesperanza tal vez, una reacción tal vez de, pues hasta de creer que Dios era indiferente a la tormenta que estaban pasando en ese momento, ¿no? Cómo es que los discípulos también tienen esa reacción y despiertan al maestro y le dicen, en este caso a Jesús, y le dicen: ¿cómo? ¿No tienes cuidado de nosotros? ¿No ves que estamos pereciendo? Imaginemos a los discípulos que están remando, que el viento viene en contra y que ellos ya están cansados, fatigados, están preocupados, preguntándose cómo es que Dios no tiene cuidado de ellos a pesar de lo que está pasando, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces también somos igual. Estamos remando en la tormenta, estamos remando en contra del viento, estamos remando con esas preocupaciones que llegan a nuestra vida, poniendo tal vez todo nuestro empeño y sin embargo ya estamos fatigados, estamos cansados, vemos que la tormenta cada vez se pone peor, que tal vez va en aumento la tormenta y tal vez hasta nos preguntamos cómo es que el Señor lo permite, cómo es que el Señor puede ser ajeno a mi tormenta, ver lo que yo estoy pasando, ver lo que yo estoy sufriendo y no hacer nada, ¿no? Sin embargo, Dios no es ajeno a tus tormentas. Dios sabe la tormenta que tú estás pasando y lo mejor es que quiere demostrarte algo por medio de esa tormenta. Quiere trabajar en tu vida y muchas veces esas tormentas que Dios permite a tu vida llegan precisamente porque Él tiene algo que hacer. Tiene que trabajar, tal vez tiene que moldear tu paciencia, tal vez tiene que moldear
pues tu confianza, tu fe, no sé qué es lo que el Señor tiene que trabajar en tu vida, pero Dios permite esas tormentas y no es ajeno a ellas. A pesar de que los discípulos pensaban que el Señor no tenía cuidado de ellos, Jesús no era ajeno a lo que estaba pasando. Él estaba tranquilo y Él estaba esperando a que ellos confiaran en Él. Sin embargo, ellos estaban ya como que preocupados y puede ser que hasta molestos porque creían que Jesús no estaba haciendo nada, estaba durmiendo y no les estaba prestando ninguna atención. Muchas de nosotras llegan las tormentas a nuestra vida y precisamente nos sentimos desesperanzadas. Pero también, así como llegan las tormentas a nuestra vida, nosotros pasamos por 3 etapas, ¿no? Las etapas mental, emocional y espiritual. Mental, porque cuando una tormenta llega a nuestra vida, empezamos a pensar qué es lo que pasó, cómo fue que pasó, por qué pasó, para qué, por qué Dios lo permite, todo esto, ¿no? Empezamos a tener un conflicto mental. También llegamos a tener un conflicto emocional, porque muchas veces nosotras llegamos con esos sentimientos encontrados de tristeza, de enojo, de desesperación, de por qué lo permitió Dios, me siento deprimida, no tengo ganas de nada. Esas tormentas llegan a afectarnos emocionalmente, esa alegría, ese contentamiento que teníamos pues se ve afectado. También espiritualmente, porque a veces muchas de nosotros o nosotras o nosotros llegamos a reclamarle a Dios cómo es que permite esas pruebas a nuestra vida, sin pensar que Dios tiene algo, un propósito en esa tormenta. Reclamamos y decimos cómo es que Dios la permite, ¿no? ¿Por qué Dios, si me ama tanto, permite que esto me pase? ¿Por qué, si Dios si me quiere y si existe Dios, por qué permite estas cosas? Entonces las tormentas nos llegan a afectar y nuestras reacciones son muy variadas. A lo largo de este tiempo he visto las reacciones que tenemos no solo yo, sino varias hermanas en la iglesia. En las reuniones de mujeres hemos podido pues platicar y constatar que muchas reacciones de nosotras pues suelen ser diferentes, ¿no? Te voy a mencionar algunas, no con el afán de que te sientas mal por lo que voy a decir, sino que puedas reconocer que a veces tienes ese tipo de reacciones y que puedas trabajar en ellas, ¿no? Muchas de nosotras cuando llegan esas pruebas a nuestra vida, pues nos volvemos controladoras. Queremos dirigir la situación, queremos dirigir la solución y empezamos a controlar y a manipular las cosas. ¿Para qué? Para que se puedan arreglar en ese momento como yo lo quiero, no esperando lo que Dios tiene planeado, el propósito que tiene planeado, sino que yo lo empiezo a dirigir a mi conveniencia. ¿Cómo? Por ejemplo, a veces cuando no tenemos dinero, nosotros queremos la solución y la queremos rápido. Entonces decimos, ya sé, voy a ir a pedirle prestado a mi vecina. Esa es la solución mía rápida de querer controlar las cosas. No estamos esperando lo que Dios tiene planeado, sino quiero controlar el saber cómo resolver el problema lo más rápido posible y a mi manera. Otras nos volvemos histéricas. Cuando llegan las tormentas a nuestra vida, nos volvemos locas. Empezamos a agredir a todos los que están a nuestro alrededor, a gritar, a estar de malas, enojadas. Nos volvemos locas realmente cuando llegan esas tormentas y no aprendemos a controlar y a descansar en Dios. Otras pues se vuelven desesperanzadas, como que llegan las tormentas y ya no vale nada, la vida no tiene sentido, Dios no me ama, Dios no me quiere. Nos volvemos prácticamente como unas personas sin ningún motivo para vivir. La desesperanza llega a su vida, se estaciona ahí y entonces no hay nada que valga la pena. Otras se vuelven lloronas, se la viven llorando por lo que nos pasa y no nos ponemos a pensar que Dios tiene un propósito para mi vida, sino que me la vivo llorando y llorando por lo que creo que me pasa, todas las desgracias que me pasa, sin ver todas las bendiciones que Dios tiene y que me ha dado. Entonces nos volvemos lloronas. Otras nos volvemos miopes, porque no vemos nada de lo que pasa a mi alrededor, de lo bueno que Dios ha sido conmigo, de las bendiciones que me ha dado, sino que solamente veo mi tragedia de ese momento. No veo nada más. Otras nos volvemos las protagonistas. Creemos que todas las desgracias y las pruebas y las tormentas solamente me llegan a mí, nada más a mí. Nadie más pasa lo que yo padezco. Nadie más pasa la prueba tan difícil como la que Dios me mandó a mí. Entonces,
Otras nos volvemos egoístas, ¿sí? Porque pensamos que nadie nos ama, que Dios no nos ama. Otras nos volvemos víctimas, nos hacemos las víctimas. Con todo el mundo le decimos que las pruebas más complicadas son para mí, y vamos y le decimos al pastor, y vamos y le decimos a la gente que está cerca de nosotros que realmente la prueba más complicada y difícil de lo que me pasa es para mí. Entonces esas son reacciones, hermanas, que algunas platicando logramos pensar que tenemos, ¿no? Que hemos logrado identificar que son pruebas, son acciones que llegamos a tener cuando vienen las tormentas y las pruebas a nuestra vida. Pero vamos a seguir leyendo, vamos a leer el versículo número 38 otra vez, y dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces vemos cómo Jesús no era ajeno a la tormenta, él estaba pendiente. Y vemos cómo Jesús en ese momento se levanta y tiene el poder de calmar y de callar a la tormenta. Como imagínense el poder de Dios para poder callar al viento y poder cesar la tormenta. Si Dios tiene ese poder para poder calmar la tormenta, imagínense lo que puede hacer por nosotros. El poder que tiene para ayudarnos, para tranquilizarnos, para solucionar los problemas, para apoyarnos. El poder ilimitado que tiene Dios para poder estar presente en nuestras vidas. Dios nunca dijo que no íbamos a pasar por tormentas. Nunca prometió eso. Lo que sí prometió es que siempre iba a estar ahí en medio de la tormenta. Jamás dijo que no íbamos a pasar por tormentas, porque las tormentas son parte de nuestra vida y de nuestro crecimiento. Pero sí dijo que iba a estar en medio de las tormentas. Entonces podríamos decir que no hay tormenta tan grande que nos pueda separar del amor de Dios, porque Dios nos ama tanto que siempre está en medio de las tormentas. Así que podemos entender que Dios tiene control, que aunque tú no lo creas, Dios tiene control de las cosas que te están pasando. Por más que creas que tu tormenta es muy grande y que no tiene solución, no es así. Dios tiene control de las cosas. Tal vez va a tardar en solucionarse tu tormenta, tal vez va a tardar una semana, un mes, a veces hasta un año, puede ser que tarde, pero la solución va a llegar porque Dios tiene un propósito para tu vida y un plan. Y los planes que Dios tiene siempre son para bien. Nunca va a tener un plan malo para tu vida, sino que siempre va a tener un plan y algo bueno para tu vida, algo que está trabajando en ti y que va a ser siempre para bien. Pero aquí viene algo que nosotros tenemos que aprender a hacer y que no hemos hecho, ¿sí? Que no aprendemos a hacer. Primero que nada, la reacción y la acción que tengo cuando llegan las tormentas a mi vida. ¿Cómo estoy reaccionando? Aquí tenemos que pensar, cuando llegan esas tormentas a mi vida, ¿cómo reacciono yo? ¿Cómo es que yo estoy reaccionando cuando llegan? Otra de las cosas que tenemos que hacer es aprender a flotar. Aprender a ser pacientes, porque nosotros siempre queremos solucionar todo rápidamente y no, Dios tiene sus tiempos. Otra de las cosas que tenemos que hacer es aprender a confiar y no tomar decisiones apresuradas, ¿sí? Confiar es una palabra clave en las tormentas. Depositar tu tristeza, tu dolor, tu preocupación, todo lo que estás pasando en esa tormenta, tienes que aprender a depositarla en Dios y aprender a dársela a Él. Entonces vas a poder estar tranquila y vas a poder estar gozosa aunque estés en medio de la tormenta. Lo que tenemos que aprender, hermanas, es a esperar. Dicen que después de una gran tormenta siempre llega la calma, y tú tienes que aprender a flotar, a esperar y a que salga el arco iris. Tienes que aprender a ver el arco iris después de la tormenta. Y no vas a aprender a ver el arco iris si no depositas tu confianza y tu fe en Dios. Entonces vemos cómo los discípulos, por ejemplo, pues dudaron del poder de Dios, a pesar de que tenían a Jesús en ese momento ahí con ellos, que sabían que lo habían visto hacer milagros, que sabían el poder que tenía, que sabían con quién estaba. De todas maneras dudaron del poder que él tenía, dudaron
de que él estaba durmiendo, pensaron que él era indiferente a la tormenta y dudaron de lo que estaba pasando en ese momento. Entonces vamos a ver, dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Imagínense el poder de Dios para callar una tormenta y que todo regresara a la paz y tranquilidad. Si eso hace con una tormenta, ¿qué no hará en tu vida, si tú se lo permites? Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Aquí vemos cómo Jesús reprende a los discípulos y los regaña por algo que ellos habían dejado en ese momento. No habían tenido fe. Los reprende y los regaña, dice, ¿por qué están así angustiados, desesperados, enojados, preocupados? ¿Por qué están así? ¿Qué acaso no tienen fe? Como diciendo, ¿qué acaso no saben que yo estoy aquí? Y lo mismo pasa en nuestra vida, hermanas. ¿Cómo es que Dios nos reprende? Porque no tenemos fe, porque a veces las tormentas las queremos manejar a nuestra manera, a nuestra vida. ¿Cómo es que nos dejamos deprimir, azotar, preocupar y no tenemos fe? Si a los discípulos los reprende en ese momento Jesús, ¿cómo es que tendría que reprendernos a nosotras por no tener fe? Por no tener esa confianza en Él, por no saber esperar en Él y por no depositar todas nuestras preocupaciones y nuestras tormentas en Él. Entonces, hermanas, tenemos que aprender a descansar en Él. Tenemos que entregarle las tormentas de nuestra vida. Dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién era? ¿Quién es este que puede arreglar tu vida, que puede darte la solución a tus problemas? ¿Quién es, hermano? ¿Quién es aquel que tiene ilimitado poder? ¿Quién es aquel que puede calmar las tormentas de tu vida? ¿Quién es aquel? ¿Quién es esa persona que puede prácticamente decir, estás en la tormenta, pero no tienes por qué estar atormentada, sino tienes que aprender a descansar en mí? Tenemos que aprender a tener fe, a no estar amedrentados. Amedrentados quiere decir que tenemos demasiado temor. Entonces tenemos que aprender a tener fe. Dicen que debemos de aprender a creer en Dios. Pero muchos nada más creen en Dios, pero no le creemos a Dios, no creemos lo que Él nos dice, no creemos que Él tiene poder, ¿sí? Leemos que Él tiene poder, pero no le creemos en que Él puede hacer muchas cosas por mi vida. Entonces, pues eso es algo que tenemos que aprender. La fe es como nuestro paraguas, hermanas, es nuestro paraguas espiritual. Cuando tú sales y está lloviendo, sales de tu casa y está lloviendo, bueno, pues pones un paraguas para evitar mojarte. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotras, ponernos un paraguas espiritual. Y nuestro paraguas espiritual tiene que ser la fe. La fe que nosotros tengamos en que Dios va a actuar en mi vida, eso es lo que va a impedir que yo esté amedrentada en las tormentas, que me sienta afligida todo el tiempo. A veces dicen, oye, pero ¿cómo puedes estar tranquila después de todo lo que te pasa? Bueno, aprendiendo a confiar, aprendiendo a darle esas preocupaciones y esas tormentas a Dios. Entonces tenemos que aprender a tener fe, tenemos que aprender a creer en Dios. Y creo que es el momento en el que tú debes de aprender, pero no solo aprender, sino invitar a Dios a tu barca. Creo que es el momento en el que tú tienes que invitarle y que le digas, Señor, ya no quiero vivir así, no quiero vivir haciendo las cosas a mi manera, no quiero vivir en mi dependencia, no quiero arreglar las cosas yo, sino quiero aprender a confiar, a darte mis problemas y a tener fe en que tú tienes tu tiempo y la solución en el momento exacto. Es el momento en el que tú debes de reconocer que Dios te ama y que tiene planes de bien para ti, propósitos buenos para tu vida, y tienes que dejarle actuar. Tienes que no solo reconocerlo, sino entregarle ese problema, no querer solucionar tú las cosas, sino darle el control a Él. Tienes que darle ese control de tu vida. Y creo que la palabra clave, hermanas, de esta predicación, así como a los discípulos se los dijo el Señor Jesús, se los recalcó, los amonestó, los reprendió, creo que lo mismo pasa en nuestra vida. La palabra clave en nuestras tormentas es tener
fe, pero una fe verdadera, una confianza depositada completamente en Él, no a medias, hermanas. No le des a medias tus problemas. No le digas, aquí te lo dejo, pero te voy a echar una manita porque te voy a dar una ayudadita porque como que veo que te tardas. Tienes que aprender a tener fe, confianza, su tiempo. Dale tiempo para trabajar en tu vida, dale tiempo para acomodar las cosas, porque el propósito de Él, eso es lo que importa. No importa lo que tú tengas planeado. Existimos, vivimos y estamos aquí para el propósito de Dios. Nos casamos para el propósito de Dios. Tenemos hijos para el propósito de Dios. Trabajamos en el ministerio para el propósito de Dios. Y si tú aprendes a confiar y a tener fe en Dios, Él va a actuar en tu vida de una manera sorprendente, como no tienes idea. Es el único que puede calmar esas tormentas de tristeza, del dolor, de angustia, de preocupación. Todas esas tormentas las puede calmar Él. Inicié con una historia de mi vida y voy a terminar con una historia no de mi vida, pero que espero que te haga reflexionar. Hace un tiempo atrás, platicando con los jóvenes en un devocional de jóvenes, ellos me preguntaban cómo podían identificar la fe. Entonces, buscando, les conté una historia de un pueblo, un pequeño pueblo en donde había ya una escasez de lluvia de mucho tiempo. Y entonces el gobernador de ese pueblo dijo, ¿saben qué? Creo que ya llevamos mucho tiempo sin que llueva y creo que nosotros tenemos que aprender a arrodillarnos ante Dios y pedirle que mande la lluvia, que llueva en nuestro pueblo, porque si no nuestras parcelas y nuestros cultivos se van a morir. Entonces les dijo, ¿qué les parece? Yo les propongo que mañana oremos aquí, en el centro de nuestro pueblo, nos juntamos todos y oramos a Dios pidiendo que llueva. Vamos a orar con fe. Al siguiente día todos las personas de ese pueblo se juntaron en ese pequeño pueblito del centro y todos estaban listos para orar. Pero ¿sabes qué? Solamente un pequeño niño llegó con su paraguas. Solo un niño pequeño llegó con su paraguas. ¿Sabes por qué? Porque ese niño tenía fe. Ese niño sabía que si oraba con fe iba a llover. ¿Cómo está tu fe? ¿Tu fe es a medias? ¿O tienes la fe de ese niño de que lo que le pides a Dios, Dios te lo va a dar? Dios te va a suplir esa necesidad. Dios va a calmar esa tormenta. No sé cómo está tu fe, pero realmente te invito a que a partir de hoy estés en las tormentas, pero no atormentada, sino que aprendas a depender de Dios y a tener fe. Vamos a terminar, hermanas, con una oración. Realmente espero que estas palabras lleguen a tu vida y que sean de bendición a tu vida. Entonces voy a orar y realmente dejemos trabajar al Señor en nuestra vida. Padre eterno, te damos gracias, Señor, en este día porque tú eres bueno. Gracias por las bendiciones que nos das. Y gracias, Señor, porque tú nos hablas claramente, tú nos reprendes, Señor, tú nos enseñas y nos exhortas que tenemos que tener fe. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Y queremos poner en tus manos este tiempo a cada una de mis hermanas, a las personas que escuchen esta predicación, esta palabra, este pequeño devocional, Señor, que tú has hablado. Que esta palabra pueda llegar a sus vidas, pueda ser penetrante, Señor, y que haya personas que puedan entender que sin ti nada somos, Señor. Alabado seas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanas. Estamos nuevamente comunicadas a través de este medio para poder darles el informe de CONFE. Como ya hemos dicho en otras oportunidades, CONFE es un organismo que se encarga de algunas necesidades específicas de los misioneros. Los misioneros son familias o matrimonios que están a tiempo completo trabajando para poder hacer llegar el mensaje del Evangelio en lugares bastante complicados en algunos casos, en el exterior y acá en la Argentina. Primeramente les queremos agradecer por las oraciones por Pablo y Marta Martini, que viajaron al Ecuador
que les habíamos pedido oración por ellos porque habían estado acá en la Argentina y les era muy dificultoso volver al Ecuador a seguir trabajando, que tenían allá su familia. Pudieron viajar bien y pudieron llegar a destino. Si bien tuvieron que pasar una etapa de cuarentena, pero sabemos que estamos muy agradecidas por las oraciones de todos. El sábado 6 se hizo una conferencia juvenil de CONFE a través de este medio y habló la hermana Marcela Montes de Bahía Blanca. Y les quería mencionar el versículo que del que ella habló, que es 2 Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Esta es la consigna, ¿no? Poder orar unos por otros y poder orar también por esta gente misionera que está a tiempo completo trabajando para el Señor. También queremos contarles de algunos misioneros, por ejemplo Laura y Daniel Volpi, que están trabajando en Buenos Aires, y José y Mariana Arjona, que están trabajando en Santiago del Estero, entre otros. Les vamos a ir mencionando o contándoles algunas cosas a medida que vayamos teniendo las reuniones. Principalmente les quería contar de la tarea que están realizando Silvana Lazzarini y Jennifer Fuentes con la comunidad de Eseijas. La comunidad Eseijas es una comunidad indígena que está entre el límite entre Bolivia y Perú. Ellas están hace varios años trabajando allá. Hay muchas de nosotras que llegamos a conocerlas. En una oportunidad las vimos en una reunión que hubo en Munro, donde ellas nos contaban y nos mostraban la tarea que están haciendo. Es una tarea bastante difícil porque están trabajando con gente que es indígena, algunas no saben leer, no saben escribir, y ellas tienen que encargarse de muchas cosas de esta gente, no solo las necesidades que tienen en cuanto a alimentación o en cuanto a vestimenta, sino también en el tema de la alfabetización y poder hacerle llegar la palabra de Dios, hacerle llegar la evangelización a esta gente. Una de las cosas que ellos pedían de oración por ellas es porque Jenny contrajo dengue. Entonces en una carta que escribían agradecían a Dios por el dengue que había tenido Jenny, porque dicen que es una manifestación de la misericordia de Dios, porque a pesar de la enfermedad había podido sobrellevarla, había podido salir adelante por confiar en Dios, por tener fe y porque la misericordia de Dios es grande. Esa es una palabra, hermanas, que es de aliento para todas nosotras, que si alguna vez nos podemos quejar por alguna situación que estamos viviendo, tenemos que saber que hay hermanos y hermanas que están en estos lugares y que están sufriendo algunas enfermedades y que están saliendo adelante. Hay gente mayor, nos acordamos de la familia Visconte de San Luis. También ellos dicen que en la carta que escribían Jenny y Silvana también agradecían a Dios porque el coronavirus no puede parar la palabra de Dios, que se está extendiendo cada vez más. Eso es muy importante. Y una de las oraciones es por los Eseijas, esta comunidad, y sus necesidades. Sabemos, hermanas, que la que quiere ofrendar se puede comunicar con Marta como para poder mandar una transferencia. La que quiere, no es obligatorio, por supuesto. Y también lo que mencionaban en la reunión de Confe del otro día es que también se puede apartar una ofrenda para el momento que nos podamos volver a encontrar. Seguramente cuando nos volvamos a encontrar va a haber reuniones en las que podemos llevar estas ofrendas, y seguramente lo más importante que podemos hacer es las oraciones.
lo más importante que cada una de nosotras podemos hacer desde nuestro lugar es orar por los misioneros, interiorizarnos también por lo que están haciendo. Así que muchas gracias y esperamos verlas la próxima. Queremos agradecer a la hermana que tuvo el mensaje. Muchas gracias por haberse preparado, tomarse el tiempo para compartir la palabra con nosotras. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Señor, te agradecemos por la reflexión que nos haces llegar por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestros corazones para que podamos asimilar y pensar, Señor, de qué está hecha nuestra fe. Te damos gracias por la bendición de ser tus hijas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener la fe para cuando vengan las pruebas y las diferentes dificultades, acordarnos de que las dificultades y las pruebas pueden ser de diferentes maneras, pero vos nunca cambiás, sos siempre el mismo y tus misericordias nunca son escasas. Te damos gracias por todo, te pedimos que nos bendigas y nos guardes en todo momento y, Señor, que nos permitas servirte cada día más. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, queridas hermanas, muchas gracias por estar del otro lado. Gracias otra vez le decimos a la hermana Vicky y le pedimos al Señor que la bendiga y nos vemos en la próxima reunión. Y acuérdense que tenemos nuestras reuniones por Zoom y por YouTube. Que el Señor las bendiga. Hasta la próxima.